Hola, mi nombre es Esteban Díaz, tengo 21 años y ahora estoy cursando cuarto año en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Quería contarles un poquito de mi historia. Primero que nada, mi infancia, que en medio de todo fue una buena infancia. Yo soy colombiano, de la ciudad de Bogotá, es la capital. Y bueno, un padre trabajador, una madre también igual, una familia cristiana. Todo parecía ser muy lindo y digamos que tuve un buen cuidado de pequeño. Pero bueno, ya después llegando a la edad de 12, 13 años, como que uno se aburre de lo normal y en sí el mundo te va llevando como a buscar lo malo, ¿no? Uno inconscientemente sigue esa corriente y así fue como empecé a probar cosas que nunca había conocido, que nunca había tenido cerca, como el alcohol, la droga. Empecé a desarrollar una adicción hasta que llegó el punto a los 17 años que bueno, ya era un poco grave mi adicción. Me había alejado de mi familia, me había alejado de mis amigos, me había provocado problemas en mi barrio, había tenido que cambiar varias veces de colegio, viví una vida de mentira porque tenía que ocultar siempre lo que estaba haciendo, de orgullo. Y bueno, todo esto como que me iba hundiendo más y más, pero había un concepto en mi mente, el concepto de Dios, de que Dios existía, porque lo había tenido desde pequeño, y en los momentos más difíciles solía acordarme de Dios y orar, pedirle ayuda. Y así en el 2014, cuando tenía 17 años, el 28 de abril, tuve un problema más y ese día ya me cansé de todo, me cansé de tener tantos problemas, me cansé de defraudar a mi familia y bueno, ese día le pedí ayuda a Dios, le dije que yo sabía que no le agradaba lo que yo estaba haciendo, pero que yo estaba dispuesto a cambiar. Si Él me ayudaba, yo lo iba a hacer. Y así fue, comenzó un cambio. Empecé a ir a la iglesia que había conocido de pequeño. En ese momento todavía no entendía el evangelio, no entendía claramente por qué Cristo había muerto por mí, o como que no le veía la importancia, ¿no? Uno muchas veces en el mundo escucha que Cristo murió por nuestros pecados, pero como que, no sé, no le veía gran magnitud. Entonces en ese momento empecé a tener un cambio de vida, empecé a ir a la iglesia, a buscar de Dios. Como al mes de haber tomado esa decisión de cambio, nos dimos cuenta que era necesario un proceso de internado. Entré internado en un centro de rehabilitación. Fue en medio de todo eso que el pastor de mi iglesia un día me llama y me dice: ¿qué te parece ir a Argentina? Ir a Argentina 3 meses, hay unos campamentos en un lugar que se llama Palabra de Vida. Pero bueno, en las reuniones previas a venirme a Argentina, un hombre empezó a hablar de que íbamos a estar aquí 1 año. Y bueno, cuando empezaron a hablar de 1 año yo no entendía, porque a mí me habían dicho 3 meses. Pero sí, la cuestión es que había algo que iban a hacer 1 año. Y así fue, vine acá en el campamento, escuché el evangelio un montón de veces. Era cada campamento de 1 semana y lo escuchaba una y otra vez. Se repetía y se repetía y bueno, después de los campamentos hubo un tiempo de vacaciones y ahí sí empezó el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico, bueno, yo no sabía que existía un lugar para estudiar la Biblia. Para mí era rarísimo un lugar que fuera para estudiar un solo libro. Y encima algo que, bueno, uno dice: ¿qué trabajo vas a conseguir de estudiar la Biblia, ¿no? Entonces no sabía que existía un lugar para estudiar la Biblia. Pero sí, me di cuenta de que era así como estudiar cualquier otra carrera en la universidad. Aunque claro que también tiene que estarse transformando tu vida. Y una de las primeras materias que tuvimos fue evangelismo. Y ahí fue cuando realmente entendí lo que era el evangelio, ¿no? El valor que era que Cristo haya muerto por mí en la cruz. Y mirando toda mi vida, todo el pecado que yo había cargado y cómo ese pecado me condenaba al infierno.
En ese tiempo fue cuando realmente vi la necesidad de que Jesucristo me perdonara, de que Él me salvara. Y yo creo que de las cosas más hermosas es empezar a darse cuenta de que Dios sí habla a través de su palabra, empezar a entender la Biblia. La verdad que en ese momento, cuando Dios me estaba empezando a hablar a través de su palabra, cambió todo como esas expectativas que yo tenía, y me di cuenta de que Dios también me quería utilizar. Hubo un versículo que me marcó mucho, que decía que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me di cuenta de que, a pesar de que yo no tenía muchos estudios, recién estaba terminando mi secundaria, tampoco tenía muchas capacidades, Dios me quería utilizar y Dios iba a hacer grandes cosas con mi vida, y le iba a mostrar al mundo que no era a través de una persona que Él hacía su obra, sino era a través de su poder, ¿no? No depende de mis capacidades. Y bueno, entonces empecé ya a entender que tenía que conocerlo más a Él, no solamente para cambiar mi vida, sino que también por medio de mi vida Él iba a obrar en muchas otras personas, ¿no? Así fue como, bueno, pasó el primer año, decidí hacer segundo año, y bueno, cuando ya dije segundo año hago hasta tercero. Aquí el ciclo pues, normal son 3 años. En ese transcurso también Dios me fue hablando de entregarle mi corazón. Hay un proverbio que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miré en tus ojos por mis caminos. Y me marcó mucho. Dios me estaba pidiendo que lo amara, que me deleitara en Él, que me deleitara en su palabra. Y fue lo que empecé a hacer, obviamente con luchas, con un montón de cosas que pasaban en medio, pero fue a lo que Dios me estaba llevando. Y yo ya iba terminando el tercer año, pensé que iba a volver a Colombia, pensé ya cómo me iba a organizar, si iba a estudiar una carrera, y Dios cambió los planes. Había algo que Dios me había hablado desde mi primer año, era la importancia de que yo predicara el Evangelio. Y también hay una palabra que se marcaba a veces en mi Biblia, ¿no? Era la palabra enviado, ¿no? Como Juan el Bautista, que fue enviado por Dios, o Moisés, que también Dios lo envió a algo, ¿no? Yo me había dado cuenta de la importancia de esa palabra en mi vida, pero no sabía esa palabra a qué se relacionaba. Y también me había dado cuenta de que yo me apasionaba por predicar el Evangelio, y me impactaba pues la necesidad de salvación de todas las personas, pero pues a veces no sabía cómo meter eso en mi vida, ¿no? Cómo aplicarlo, cómo vivir de acuerdo a esa pasión que Dios ponía en mí. Y bueno, la verdad que Dios fue cambiando mis planes y decidí hacer cuarto año. El cuarto año se llama Curso de Ministerios y Misiones. Y en este año fue donde Dios, después de haberme mostrado que quería que le diera mi corazón, después de haberme mostrado que quería que yo lo amara, ahora también me estaba mostrando que yo debía amar a las personas, ¿no? Porque Él las ama y esa es su obra. Y bueno, y al hablar de misiones, uno habla de en medio de ese amor a las personas, predicarles el Evangelio, ¿no? Y me di cuenta de que la palabra enviado tiene mucho que ver con misiones. Y bueno, me impactó mucho porque esa palabra me había interesado desde primer año, cuando yo recién estaba comenzando mi caminar con Cristo. Entonces, en medio de todo eso me di dando cuenta como Dios en verdad quería que yo hiciera este curso. Hablando de ministerios también lo mismo, es trabajar en la vida de las personas que ya han conocido a Cristo como su Salvador. Y así fue como pues Dios me ayudó a sentir que estaba más capacitado para aplicar todo lo que había aprendido y para utilizar todo lo que había aprendido para bendición a otros, ¿no? Y me proyecto al futuro volver a Colombia. El próximo año estaré volviendo a Colombia. Me está esperando allá una iglesia, la iglesia que me vio crecer, y bueno, espero servir con ellos. Como les dije, me importa mucho la parte del evangelismo,
y bueno, ya me doy cuenta de que Dios tiene algo para mi vida relacionado con las misiones. Y sé que hay lugares en Colombia que no se ha escuchado el Evangelio. Hay tribus, eso parece algo muy lejano a veces, pero sí hay tribus no alcanzadas todavía en Colombia. Hay muchos sectores en medio de las rutas o carreteras donde, por así decirlo, se forman como unos pueblitos pequeños o unos barrios pequeños, y en muchos de esos lugares no hay testimonio de Jesucristo o no hay una predicación clara del Evangelio. Entonces también me interesaría ir a esos lugares, y asimismo en mi ciudad, con mi familia, seguirles contando lo que Dios ha hecho en mi vida, seguirles marcando la importancia de que ellos crean en Cristo Jesús como su Salvador, y para que yo pueda pasar también una eternidad en el cielo con ellos, ¿no? Bueno, esos son mis planes para el futuro, y eso es un poco de mi vida. Muchas gracias por su atención y por tomarse este tiempo.